lugar, en nombre de la Unidad Popular, quiero agradecer esta invitación que expresa esa apuesta de los orientales por el diálogo y por el entendimiento mutuo y buscar en el disenso elementos de seguir adelante. De todos modos, yo solo puedo retribuir con la lealtad de decir que el marco teórico conceptual del que parte la Unidad Popular no es solo diferente, en algunos elementos es antagónico con lo que plantean los profesores de DUI 21. Valoramos extraordinariamente el esfuerzo tecnológico, valoramos extraordinariamente una serie de elementos de diagnóstico que desgraciadamente aquí no puedo referirme. Podemos cuestionar otros, como si se ha bajado la pobreza y la exclusión. No sería relativamente fácil demostrar, si tuviéramos tiempo, que eso es un concepto equivocado. Pero de todos modos, sentimos el mismo compromiso y sentimos la misma enorme responsabilidad, como padres, como abuelos, de ver qué podemos trabajar juntos, qué podemos explorar juntos. Y vaya que hay que sacarse el sombrero cuando gente convencida de sus ideas empuja para adelante un proyecto como este. De todos modos, la antítesis del marco teórico conceptual se expresa para nosotros claramente en algunos aspectos que quiero señalar. Y algunos de ellos no es lo dicho, sino lo no dicho. Se valora en el documento, y nos llena de orgullos como orientales, lo que es la historia de nuestra educación inicial. No hay una sola palabra sobre la educación rural. ¿Qué pasa? Es cierto, el profesor Rama había dicho en su tiempo, a veces es una pérdida de tiempo una escuela rural, la relación costo-beneficio para 5 gurises en medio del campo. Según qué modelo de país tengamos, según qué concepto de sociedad y si estamos pensando la tierra para las transnacionales contaminantes o para reinsertar gente en el campo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el tema de la soberanía alimentaria, vital para la supervivencia de un pueblo. Los temas del medio ambiente, que aparece como un factor, casi como una externalidad, y no como un cruce transversal a todas las asignaturas, todas las disciplinas y todos los créditos, como se dice ahora. Se da por algún lado cierto concepto de eficiencia de lo privado. A veces se omite que muchos privados reciben aportes muy filantrópicos de empresas que son exoneradas de impuestos por ese aporte y que al ser exoneradas de impuestos la pagamos todos. Pero son temas a reflexionar fraternamente, francamente, con la lealtad con que yo vengo acá a hablar con ustedes. ¿Qué país tenemos? País capitalista dependiente, plaza financiera y de servicios, desindustrialización, entrega al capital internacional de rodillas ante UPM-2, entregándoles hasta el diseño curricular de la enseñanza técnica. Es cierto, se expande la cobertura sobre la base de la devaluación de las credenciales educativas. Y entonces la inequidad se reconstruye con la fuga hacia adelante. A los posgrados caros, a los doctorados, que no son para todos. Eso significa la devaluación del grado. La devaluación de toda la enseñanza, de eso no mencionamos. A veces nos falta a los técnicos lo que me dijo una mujer sencilla en Tacuarembó. Tengo 4 años de escuela rural y leo mucho mejor que mi nieto que está en segundo de liceo. ¿Dónde estamos discutiendo esas cosas que son esenciales? En última instancia, daría a veces la impresión en estos documentos que nos enseñan muchísimo, que nos marcan elementos de actualización del debate pedagógico que son cruciales, pero a veces nos da la impresión, contrariamente a lo que decía Renato, de que el software nos sojuzga y que terminamos haciendo que él piense por nosotros, que Internet nos sugiere qué se debe relacionar con qué y qué no debe relacionarse con qué. En esa tecnología, que todavía es relativamente barata para nosotros consumir, en tanto haya
tuberculosis y ébola en el Congo. Todavía no llega barata la tecnología, para eso se encargan los cascos azules, para incentivar los conflictos tribales. Esa tecnología que nos hace más tecnodependientes y que hay cierto menosprecio por todo lo artesanal. De todos modos, cuando uno ve en una escuela humilde de barrio un chiquito chupando frío un domingo tratando de buscar señal con la ceibalita, ¿qué está buscando nuestro adolescente? El docente no lo sabe, el padre tampoco, el satélite sí. ¿Quién va a poder moldear su forma de pensar, su forma de optar aparentemente libre en la vida? A veces pareciera que hay una concesión hacia cierta dictadura tecnocrática, glosando de una manera un poco sacrílega, ¿no? Con mi profundo respeto al tema religioso y al tema de la religiosidad popular. También podría decir que para alguna gente parece que no hay más Dios que la nube virtual y que el plan Ceibal es su profeta. Tal pareciera a veces que podríamos hacer como el cuento infantil. Pero abuelita Facebook, qué ojos tan grandes que tienes para espiarte mejor, hijo mío, para espiarte mejor. ¿Cómo estamos pensando en soberanía? ¿Cómo estamos pensando en una reflexión mayor sobre los temas que nos aquejan? Entre paréntesis, ¿no? Porque el BID, el Banco Mundial, son un poco gestores de todo este debate y a veces cofinanciadores, junto con las empresas privadas. Decía hace poco un documento del BID hablando de la cuarta revolución científico-técnica. Son esos elementos, ¿no? Las disrupciones del mundo moderno. Es un mundo muy disruptivo. A los niños muertos en Palestina les llamamos disrupción. Son formas de expresarnos. Pero de todos modos, el BID decía que lo importante era crear habilidades adecuadas para el multiempleo, que el dinero bien invertido puede comprar habilidades innatas o adquiridas, que son capacidades para aumentar la productividad del individuo en el mismo tiempo y con igual tecnología. Hay un concepto, aunque no lo queramos, absolutamente mercantil del sistema educativo, que tiene que ver a veces de un error que podemos tener los que nos alojamos de la docencia directa, en algunos aspectos que no entendemos bien. Se dice que la evaluación de las matemáticas tiene que ser la misma, escalonada, lógicamente, entre los 3 y los 14 años. Ahí me sale el viejo maestro. La didáctica y el criterio evaluativo de un gurí de 5 años es totalmente diferente de un niño de 11. La evaluación que yo necesito de los conceptos matemáticos de un niño de 5 años, y ni que hablar de uno de 3, tiene muchísimo que ver con la lógica formal y conceptual del lenguaje y es prácticamente inseparable el trabajo en desarrollo del lenguaje conceptual, en pensamiento lógico, que todavía es prelógico, y en el desarrollo de las destrezas matemáticas, que no queremos que sean simplemente destrezas, sino herramientas críticas de pensamiento, de formar el pensamiento. Del plan Ceibal, bueno, se dice en EDUI 21, 3.3, lo más importante del documento está en el primero de los 4 acápites, ¿no? Lo demás es más instrumental, pero es sumamente interesante. En el punto 3.3, hablando de los cargos de dirección, no exigir que estos cargos sean ocupados necesariamente por docentes. Y después se dice que cada centro recluta, gerencia y evalúa sus recursos. En una escuela pobre, recursos pobres. En una escuela rica, mejores recursos. Y en la escuela pobre, si nos llega una forestal que sponsorea además el club de fútbol y la Comisión Fomento y nos convence de las maravillas de la expansión forestal o de la expansión sojera. De todos modos, siempre se puede mejorar la ventana de la escuela para que la fumigación aérea no afecte tanto a los niños y haya menos malformaciones. Tendríamos que pedir como educadores, no el aumento del cáncer infantil, el mapa del aumento del cáncer infantil. Quizá eso tenga algo que ver con la educación que tenemos
que tenemos que proponer. El plan Ceibal, se dice, contendrá un rol central en apoyar el diseño... me mataron, un minuto. Contendrá un rol central, el plan Ceibal, en apoyar el diseño y la implementación del marco curricular nacional para la innovación de perspectivas pedagógicas. La escuela tiene autonomía. Puede crear robots, puede crear drones, niños maravillosos. No tienen la menor idea de lo que es numeración binaria ni cómo funciona la lógica de un microcircuito, pero lo aplican. Entonces los premian y se van a Disneylandia. Pero apropiarnos de los fundamentos, eso nos está faltando. ¿Y quién evalúa a los evaluadores del plan Ceibal? A los 12 gerentes con sueldos principescos que tiene el plan Ceibal. Yo quiero decir esto, en homenaje a la franqueza, hablé esencialmente de los aspectos negativos. Aún así, hay muchísimo, y yo respeto mucho el tiempo, aún así, hay muchísimo terreno para pensar juntos, para soñar juntos como padres, como educadores, como técnicos. En fin, y nosotros creemos en una sociedad socialmente solidaria, ambientalmente sustentables, que tiene que empezar el cambio educativo por un congreso, como ese congreso Julio Castro que fue engavetado, con usuarios, con docentes, y se le permita al docente de aula no solo innovar en su plano, sino elevar desde su percepción de docente de aula a fines, objetivos y reestructuración del programa. Muchas gracias por la invitación. Bien, buenas noches a todas las presentes, a todos, a las autoridades, a los actores educativos, al público en general. En primer lugar, quiero agradecer la invitación formulada. Estoy bien parado acá, porque se entra a mover acá y me complico. Y quiero además decir que vengo en representación, como se ha dicho, del Frente Amplio y voy a intentar representar en lo que diga, en mi intervención, a mis compañeras y compañeros que integran la fuerza política de la cual me toca ser vicepresidente. Quiero además decir de mi condición, por supuesto, de oficialista. Pero ser oficialista no significa ser obsecuente. Y por lo tanto, voy a intentar plantear aquellas fortalezas que entiendo están, a partir de la pregunta que nos hacen los amigos de Edu21, presentes con algunos comentarios. Coincido sin dudas en que, en primer lugar, en ver a la educación como un derecho humano. Esa concepción de ver a la educación como un derecho humano es parte de nuestra visión. Desde el Frente Amplio compartimos esa visión de concebirla como fuente generadora de escalas de valores compartidos y acordados, como bien común preferente al que debe promoverse como patrimonio de la sociedad en su conjunto. Compartimos además que cuando hablamos de educación, hablamos de oportunidades, hablamos de crecimiento individual y hablamos también de crecimiento colectivo, como sociedad. La educación en Uruguay es pública y es privada y tiene el Estado un rol fundamental en su conducción. Fija las grandes orientaciones y es en este capítulo, en primer lugar, considero que nuestra principal responsabilidad está en asegurar el verdadero ejercicio de ese derecho humano desde la muy temprana edad y a lo largo de toda la vida. Y aquí me paro en algo que no figura dentro del resumen ejecutivo que nos enviara la gente de EDUI. Hoy tenemos que empezar a mirar hacia adelante desde los primeros días de vida, de 0 a 3 años, como un punto donde necesariamente nos tenemos que parar, donde las niñas y los niños tienen cada vez más marcada su propia vida, su futuro. Y deberemos hacer propuestas de gestión y de gobierno que involucren transversalmente a todo el Estado para que fortalezcan para adelante esa etapa tan importante en la vida de las personas.
Por eso les agrego un desafío, el desafío de pensar hacia adelante también desde esa dimensión. Por supuesto que hemos aumentado sustancialmente la cobertura de la educación pública. Por supuesto que esto se explica, entre otras cosas, al final, en la etapa universitaria y terciaria, cuando hoy hay generaciones que constituyen la primera vez que acceden a estudios universitarios. Y eso como Uruguay lo tenemos que reconocer, lo tenemos que celebrar. Pero decir eso no significa, y lo dije al comienzo, que hay cuestiones que todavía nos duelen, y nos duelen mucho. Que el Uruguay tenga los altos niveles de rezago y deserción estudiantil, concentrados fundamentalmente en la educación media, es algo que nos interpela a todos. Y nos interpela más donde pega más, donde en particular, por ejemplo, el 20% de menores ingresos alcanzan como nivel máximo la educación primaria, mientras que en el caso del 20% de mayores ingresos es solo el 7%. Estos datos nos tienen que seguir doliendo. Por eso, en un segundo aspecto, queremos además hablar de algo que refiere el documento que tiene que ver con los valores. Por supuesto que los valores es una de las cuestiones fundamentales que buscamos promover cuando promovemos la educación. Y estamos hablando también, y sin dudas, de valores que hacen a la historia del Uruguay, que cada cual tendrá su fe, sus creencias en el ámbito privado. Pero cuando digo que la educación tiene que promover valores, estoy hablando de valores republicanos, democráticos, liberales, de respeto al otro, de diversidad, de tolerancia y de convivencia pacífica en la sociedad, de generar una educación que promueva la inclusión como un derecho básico. Se ha planteado por parte del documento que nos hicieron llegar como una dificultad que compartimos, la de tener un diseño institucional con un Ministerio de Educación, que muchas veces se dice en la historia del país, que reina pero no gobierna, y de un sistema que luce muchas veces desarticulado, con poca conexión y con una escasa línea común curricular. Y eso, sin duda, conspira contra los esfuerzos presupuestales, incluso contra los esfuerzos de gestión. Por eso creo que para hablar de eso, sin duda alguna, vamos a tener que hablar de acuerdos de fondo, de acuerdos que nos interpelen como sociedad y como partidos políticos. También se refirió el documento y lo que nos han planteado al capítulo de los docentes, de contar con ellos, de ver su realidad. Sin duda, el crecimiento de la inversión económica ha significado un cambio sustancial, por supuesto que aún insuficiente, en la dignificación de su trabajo. Todavía tenemos problemas muy importantes en cuanto al diseño del trabajo, a la carga horaria, a todo lo que supone la valoración del rol que tiene un docente con respecto a la sociedad en su conjunto y al compromiso que tiene que tener. Pero quiero hacer un capítulo especial referido a la violencia. La violencia no es nueva en la educación, pero sí es muy preocupante cómo se ha dado y cómo se ha multiplicado y cómo vemos hoy episodios que interpelan lo que nosotros tenemos en el imaginario colectivo, la relación entre el docente y el alumno. Y para ello, sin duda, el Estado y todos nosotros deberán dar respuestas multidisciplinarias que ayuden a atender un fenómeno emergente que no es más ni es menos que la expresión de la sociedad en la que todos convivimos. Y miremos también, por supuesto, la violencia intrafamiliar, la que tiene el niño, la que tiene la niña en el hogar y que le afecta los aprendizajes, porque ese es el centro de todo proceso educativo. Los adolescentes, las niñas, los niños, los jóvenes y la gente a lo largo de toda su vida. Se nos ha propuesto, dentro de las metas para un diseño de transformaciones, algunas propuestas que coincidimos porque también están en nuestro programa. Están en el programa del Frente Amplio. Están en el programa del Frente Amplio de la última elección. No vamos a desmarcarnos
de algo que hemos propuesto como fuerza política a la sociedad, no solo cometeríamos un error, sino que además estaríamos yendo por el camino de no decirle las cosas a la gente como son. Se ha propuesto, por ejemplo, extender el tiempo y las horas. Un minuto, me dijeron, ya voy cerrando. Se ha propuesto, entre otras cosas, extender el horario de clases, los días de clases. Pero eso tiene que estar muy vinculado, muy comprometido con los contenidos. Tener más tiempo a los niños y a los adolescentes funcionando no asegura, bajo ningún concepto, la calidad de la educación. La calidad de la educación son dos cosas. Se imaginarán que tenía muchas más cosas para decirle en materia educativa porque tuve una prolija lectura del material que me dieron. Pero como tengo un minuto de tiempo y voy a respetar el tiempo que me han asignado, quiero cerrar la intervención con unos conceptos políticos. Si acá estamos, es porque no renunciamos a nuestra visión ideológica, partidaria o programática, ni le pedimos a ningún partido político que renuncie a la propia, porque no creemos en las propuestas que son inertes, neutras y que no tienen contenido. Lo que sí decimos es que nosotros estamos dispuestos a conversar, a buscar acuerdos y a generar condiciones que nos permitan al país en su conjunto tener mejores oportunidades. Tratamos de proyectar el país hacia el trabajo del futuro y a preparar a nuestros jóvenes y adolescentes para ello. Porque hoy, más que nunca, y tenemos aquí nomás una oportunidad con la Universidad de la Educación, que nos interpela como actores políticos hoy en ambas cámaras, y tenemos muchas más en la gestión, pero hoy más que nunca la sociedad, que es la dueña real de la conducción de todo el país, nos mira y nos interpela. Y nos interpela mucho más por lo que hacemos que por lo que decimos. Por eso, en esta hora, es mucho más importante lo que hacemos que lo que decimos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Ante que nada agradezco al equipo de DUI 21 por la invitación. Realmente estar aquí para mí es un verdadero compromiso y un orgullo. Lo digo como docente de más de 4 décadas en la actividad y a su vez como delegado del Partido Colorado. Para mí es un compromiso, pero un orgullo estar en este momento acá. Trataremos de contestar concretamente las preguntas, espero cumplir. En primer lugar, ¿cómo concebimos el acuerdo educativo y qué rol le corresponde a los partidos políticos en el mismo? El Partido Colorado desde hace años viene proponiendo un acuerdo educativo. Recordemos las 50 medidas para mejorar la educación del año 2011, la propuesta de realizar un plan educativo en el año 2013, que fueron elaboradas por los técnicos del partido, pero a su vez compartidas con los demás agentes políticos. En dicho marco, ratificamos con el respaldo de nuestro accionar histórico y en particular de los últimos tiempos el compromiso con la educación y, por consiguiente, el compromiso con la concreción de un gran pacto o acuerdo educativo. Concebimos el pacto educativo como una hoja de ruta, expresión que también se utilizó hace un rato por acá, que permitirá avanzar y transformar en una realidad educativa que nos golpea a todos los días. Una hoja de ruta que establecerá las principales acciones que es necesario, que es imprescindible llevar adelante en materia educativa para el logro de determinados objetivos que al efecto se acuerden. Objetivos que deberán atender los diversos y graves problemas existentes y que hace tiempo se plantean por distintos actores, como ser la falta de equidad e igualdad interna, donde el origen del niño condiciona su éxito o su fracaso educativo.
la escasa culminación de ciclos de educación media, sea secundaria o técnica, la necesidad de mejorar la inclusión y la atención a la diversidad, los malos resultados en cuanto a los aprendizajes de nuestros alumnos, tanto como en educación primaria como media, en donde la mitad de los jóvenes de 15 años no cuentan con las competencias básicas para su debida inserción social. Los problemas en la formación de nuestros docentes, así como la falta de estímulo para los profesionales de la educación en lo que a su desarrollo y carrera se refiere. Y todos sabemos que sin buenos docentes no puede haber buena educación. Ese pacto o acuerdo educativo, además de constituirse en una hoja de ruta, será un compromiso y una garantía. Compromiso y garantía de un accionar futuro, con metas, acciones, recursos, plazos y responsables para cada caso. Lo que nos ha pasado en los últimos tiempos no debe volver a suceder. No podemos adoptar decisiones que impacten negativamente en la educación de miles de uruguayos, suprimiendo planes o proyectos por cuestiones ajenas a la educación propiamente dicha. Y justamente en dicho marco, los partidos políticos tenemos un rol clave y fundamental, quizá mayor del que nos es debido por nuestra propia naturaleza. Los partidos políticos tenemos que comprometernos a trabajar efectivamente por un acuerdo o pacto en materia educativa, propiciando la participación de todos los actores involucrados, pero a la vez comprometiéndonos en función de las responsabilidades que la ciudadanía nos asigne, adoptando las decisiones pertinentes una vez que se constituya el nuevo gobierno o en el momento que ello corresponda. Contesto la segunda antes que me echen. ¿Qué aspectos destacamos de la propuesta de EDUI 21 como base para el acuerdo educativo? Recibimos la propuesta de EDUI 21 con entusiasmo, sabedores de que será un insumo más en la construcción de un acuerdo, el que también se deberá nutrir de aportes que provengan de las organizaciones gremiales, sociales y civiles en general y de los aportes de los propios partidos políticos realicen en el marco de las propuestas que se generen a partir de los compromisos que cada uno asuma frente a la ciudadanía. Destacamos especialmente del libro abierto la visión sistémica del sistema educativo, convencidos que el mismo tiene un punto de partida fundamental, la participación activa de los diversos actores comprometidos con la educación. No hay dudas que para lograr una transformación en educación no podemos abordar la cuestión educativa por parcelas, por chacras aisladas con respecto de las otras a través de compartimentos estancos. Debemos abordar la necesidad de transformación educativa desde una perspectiva inclusora de todo un sistema que justamente uno de sus mayores problemas es la falta de coordinación y de articulación entre los diversos actores que lo componen. Por ello, estas propuestas de EDUI 21 para apoyar el acuerdo educativo constituyen un primer insumo sólido, estudiado y efectivo en varios aspectos y que estamos convencidos de ello generará un debate serio y profesional a partir del cual se podrá avanzar hacia el futuro. Este libro abierto tiene un punto de partida que compartimos, así como las metas que se proponen para luego desarrollar las ideas y los ejes de cambio, abordando las herramientas que se consideran necesarias y pertinentes para la transformación efectivamente acontezca. Nos parece ello destacado ya que conjuga todo en una lógica que permite ver el sistema en su integralidad y con visión de cambio a partir de la atención de sus diversas áreas. Es importante también incluir las metas a alcanzar. Por último, y lo queríamos decir en esta oportunidad, donde estamos reunidos ciudadanos de diferentes funciones para reafirmar nuestro compromiso para con la educación del país, que nos parece clave y fundamental valorizar y potenciar el rol de los docentes uruguayos, ya que ellos son los efectivos hacedores de las transformaciones y cambios que la educación requiere, por lo que todo acuerdo los debe involucrar necesariamente. En definitiva, ratificamos la importancia de tender puentes en el marco de acuerdos necesarios e imprescindibles y en nuestra calidad de representante del Partido Colorado manifestamos nuestro compromiso de trabajar por la necesaria transformación educativa bajo la premisa de la participación responsable, del acuerdo necesario y de la toma de decisiones efectivas que generen acciones de impacto para atender una situación de estancamiento y de retroceso educativo que el país experimenta.
Lo han sabido siempre, pero hoy lo ratificamos ante ustedes y en esta instancia. Cuando de educación se trata, siempre contarán con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches. Tengo que hacer una referencia a algo que no estaba previsto. Gracias al compañero Villanueva, que se refirió a sus 40 años de docencia. Hemos compartido 40 años de docente juntos. Bueno, queremos agradecer en primer lugar a EDUI 21 por darnos la oportunidad de expresar nuestras opiniones. El Partido de la Gente, después de haber leído y analizado el resumen ejecutivo del libro abierto Propuestas para apoyar el cambio educativo, preparado por los técnicos de EDUI 21, opina que es un excelente análisis y diagnóstico de los cambios que se deben realizar para mejorar el actual estado ruinoso de la educación pública. Quería saber si estaba pasando. Por eso opinamos que debería ser la hoja de ruta que todos los partidos políticos debieran adoptar para tener una política de Estado a fin de lograr una educación pública inclusiva y de calidad. Sabemos que estos cambios tendrán un alto costo político para quienes quieran implementarlos, porque lamentablemente la experiencia internacional nos dice que los sindicatos no siempre son los que colaboran. Esperemos que en este caso sea diferente. Pero ha llegado la hora de hacer notar que el objetivo de la educación pública no son los docentes, sino los educandos. Y por eso queremos tener una educación pública dedicada a los educandos. Y no solo para ellos, sino para la sociedad toda, porque si no mejora la educación pública, seguirá empeorando la inseguridad, porque sin una buena educación inclusiva, los jóvenes carecerán de formación ética. También incidirá en lo laboral, porque no habrán jóvenes uruguayos preparados para los cambios tecnológicos que ya existen y los que se avecinan. Hay más que debemos reconocer, aparte de que la educación pública debe estar destinada a los educandos. Y es que la educación pública no solo depende de cuánto dinero se invierte en ella. A las pruebas nos remitimos. Hay que reconocer que en los últimos años la inversión en la educación pública ha sido grande, tanto en infraestructura como en los sueldos docentes. Y se llegó casi a una inversión del 5% del PBI, o sea, alrededor de unos 3.000 millones de dólares. Pero, lamentablemente, esta gran inversión de dineros no mejoró los resultados de la educación, ni cuantitativa ni cualitativamente. Todo lo contrario, la empeoró. Nos preguntamos entonces, ¿vamos a invertir el 6% del PBI para que todo siga igual? ¿O vamos a realizar los cambios necesarios antes para que haya un uso eficiente del dinero de todos los contribuyentes con buenos resultados? Esta es otra de las razones para apoyar los cambios propuestos por EDUI 21. Es importante que exista un plan maestro, un proyecto claro y que se cumpla a rajatablas. Otro tema que el Partido de la Gente querría añadir y destacar, lamentablemente no pasa. Repito, otro tema que querríamos destacar es el tema de la gestión de la educación pública. La educación pública es una gigantesca institución que maneja millones de pesos, que emplea miles de auxiliares de servicio, miles de administrativos, miles de docentes, miles
de docentes, ya lo dije, tiene cientos de edificios a mantener en todo el país y otras cosas más. Por lo tanto, opinamos que desde los niveles más altos de la conducción educativa hasta los directores de los institutos, todos deberían ser expertos en gestión, no meramente representantes políticos. Cuando hablamos de gestión nos referimos a... perdón, no está pasando. Cuando hablamos de gestión nos referimos a planificación, organización, dirección, control, liderazgo, motivación, entre otras disciplinas. Son estas disciplinas las que realmente les permitirán realizar los cambios necesarios para obtener resultados satisfactorios. O sea, repetimos, resultados. Había de ejemplo, para hacer entender esto, un excelente cirujano con muy larga experiencia puede ser un desastroso y desorganizado director de hospital. Lo mismo sucede en la educación. El mejor y más antiguo profesor puede ser un desastroso y desorganizado director, falto de liderazgo y de conocimientos de gestión. Porque tenemos que entender claramente que una cosa es saber enseñar y otra muy distinta es gestionar un centro de estudios en lo administrativo, en sus servicios, en su mantenimiento y además en lo educativo. Repetimos, no alcanza con la antigüedad para asumir un cargo de dirección. Los directores deben tener capacitación en gestión, que es muy distinto que dictar clases. Pero también reconocemos que dichos cargos deben remunerarse de acuerdo a su responsabilidad. No puede ser que un director pueda ganar menos que un docente. Para dar algunos ejemplos de los temas de gestión de la educación que condicionan los temas propiamente pedagógicos, aquí van algunos. Por ejemplo, el brutal ausentismo docente actual que hay que combatir. Otro, la caótica distribución anual de horarios de clase, la cual debería realizarse cada 4 años para dar estabilidad a los docentes, permitirles que se integren a los proyectos educativos de cada instituto, evitar que las clases comiencen tarde y sin profesores y además ahorrar todo el dinero que se gasta año a año en este evento único en el mundo. Otro ejemplo es la baja cantidad de días de clases reales que se dictan en relación con otros países. También está la falta de una evaluación del desempeño de cada uno de los docentes para separar los que obtienen buenos resultados de los que no. También el alto porcentaje de personas que dictan clases, creo que andan el 60%, pero que no son egresados de formación docente. No hay una selección técnica de ingreso. Otra, la falta de una recertificación de todos los docentes antes del pasaje de grado cada 4 años, de manera que se reconozca la excelencia educativa, los resultados efectivos, el presentismo, la formación permanente antes del pasaje de grado y no la mera antigüedad. Y también la falta de una política de salarios motivante que premie la eficiencia, los resultados, el compromiso, la formación continua y otras virtudes docentes, que haya pagos diferenciales. Como dijimos, todos estos son problemas de gestión que inciden en lo pedagógico y que, si no se solucionan antes, sabotearán los cambios pedagógicos que plantea EDUI 21. Esto significa cambios en el estatuto docente. Por todo lo antedicho, el Partido de la Gente reclama una gestión eficiente en la educación pública. Y aclaro, repito, gestión eficiente, educación pública, porque por allí se está diciendo que se plantea cierta privatización. No la vimos por ningún lado.
El Partido de la Gente también opina, como EDUI 21, que debe haber una mayor concentración en la gobernanza a alto nivel, con un organismo rector único que fije coordinadamente las políticas educativas para todos los niveles, pero que a su vez permita una mayor autonomía en los institutos para llevar a cabo diferentes proyectos exitosos que alcancen los objetivos fijados por esas políticas educativas de una manera eficiente. El Partido de la Gente también opina que debiera darse más importancia a la educación técnica y tecnológica a nivel de la educación media, vinculándola con el mundo empresario, como por ejemplo hace la educación dual alemana. Y también vincular la educación técnica con la educación no formal, o sea, la capacitación, ya que el 60% de los que egresan de la educación media necesitan trabajar y por lo tanto necesitan competencias laborales para la vida. Ahora bien, como el Partido de la Gente reconoce que esta es una verdadera revolución educativa, proponemos que el libro abierto de EDUI 21 se convierta en un acuerdo multipartidario para crear una verdadera política de Estado sobre la educación, que sea apoyado por todos los partidos, los empresarios, los trabajadores, todos los ciudadanos, con el fin de lograr el cambio de la educación para el bien del Uruguay del futuro. El Partido de la Gente apoya totalmente todos los cambios eficientes que traigan resultados concretos. El Partido de la Gente apoya a EDUI 21. Gracias. Buenas noches, amigas y amigos. La verdad que esta es una noche de celebración, es una noche de alegría y sobre todo y fundamentalmente es una noche de recreación de la esperanza. Nosotros no vamos a hablar de los contenidos del libro abierto, ya lo hicieron sobradamente Renato y Fernando. Compartimos totalmente lo que allí se plantea. Queremos hablar de lo que representa la presentación de este libro. Representa la recreación de la esperanza de que pueda haber un cambio de fondo, una transformación sustancial en aquella área que es la principal para nuestra sociedad, la educación. Estamos recuperando el sentimiento de que en definitiva se puede transformar la educación. Por eso lo que uno tiene que decir hoy es una enorme gracias. Gracias en la persona de Fernando, de Renato, de Juan Pedro, gracias a todos los técnicos, los especialistas, los docentes, profesores y maestros que trabajaron generosamente en la construcción de esta propuesta, que es una propuesta que hemos leído y que compartimos del principio al fin. Es una propuesta integral, es una propuesta completa, es una propuesta de transformación que tenemos que realizar ayer, que tenemos que impulsar desde hace mucho tiempo. Yo creo que cuando doy las gracias lo hago a título propio y también del partido al que represento, pero creo que puedo decir también que hay que agradecer en nombre de todos los uruguayos, porque este aporte generoso, este aporte además demuestra algo que yo hace mucho tiempo creo y estoy convencido, de que hay gente de todos los partidos, que hay gente de la educación en todos los partidos que piensa de la misma manera y que es impresionante y terrible que pasen los años y que a pesar de ello sigamos con la transformación educativa pendiente. Por eso esta es la resurrección de la esperanza. Es la reafirmación de que lo que se necesita es voluntad política. Por cierto, la voluntad del Partido Independiente está, firmamos al pie de lo que aquí se plantea, porque compartimos las propuestas sustantivas de lo que implica este libro abierto, las propuestas de un rediseño institucional,
las propuestas de la autonomía de los centros educativos, la necesidad de una transformación profunda de los contenidos de la educación, la transformación de la currícula, la transformación del diseño institucional, no solo de las autoridades, sino de los trayectos educativos. Y yo creo que hay que darle las gracias a EDUI 21 en nombre de los gurises y las gurisas que a lo largo y ancho del país están en las peores situaciones de marginalidad, de pobreza, de menor nivel socioeconómico, porque ellos son los que se van perdiendo ante un sistema educativo que no logra contener, incorporar, integrar y acompañar a todos esos chiquilines que hoy no saben que esto está ocurriendo, pero que en la medida que lo transformemos en realidad, y yo creo, soy un optimista insoportable, creo que definitivamente más temprano que tarde en este país va a ocurrir una transformación educativa, porque nos la debemos y porque se la debemos sobre todo a los niños, adolescentes y jóvenes de nuestro Uruguay que sufren hoy un sistema educativo que no está adaptado a las necesidades del siglo XXI. Por algo esta transformación es una transformación integral, una propuesta abarcativa, una propuesta general, una propuesta que abarca además todas las dimensiones. Y porque necesitamos de una vez por todas que esos consensos que atraviesan a todos los partidos, porque hay, repito, especialistas y educadores de todos los partidos que comparten estas cosas, podamos convertirlo en realidad y que nos sintamos orgullosos de que el cambio educativo avance, de que el cambio educativo se concrete, de que el cambio educativo se convierta en el gran norte de un país que se viene quedando atrás. Y de alguna manera el libro abierto hace también un diagnóstico muy fuerte, muy serio, muy realista de lo que nos está saliendo de caro, este rezago, esta demora, esta dificultad para llevar adelante la transformación. Yo quiero una sociedad solidaria, una sociedad integrada, una sociedad con todos y una sociedad donde los jóvenes sientan que tienen oportunidades y que se están formando para un país del siglo XXI. Y eso es lo que hoy nos ofrece este libro abierto y este grupo de ciudadanos que se juntaron contra toda esperanza para ofrecerle al país esto que hoy nosotros firmamos al pie. Muchas gracias. Buenas noches a todos. La verdad es que en este momento me siento en una situación como de doble camiseta, porque por una parte estoy representando al Partido Nacional, porque el directorio me hizo el honor de proponerme estar acá, pero por otra parte integro EDUI 21 desde el primer día y en ese sentido la verdad es que me produce una enorme alegría ver esta fantástica reunión al cabo de un camino que empezó en una noche espantosa en la casona Mauá, donde cayó probablemente la peor lluvia que se recuerda en décadas y fue de algún modo como la puesta en marcha de este asunto. Esta tarde voy a ser muy breve y lo que quiero decir, muy en la línea de lo que decía el senador Mieres, es que sí que esta es una noche muy especial, que es una noche de construcción cívica y que es, como decía Pablo, una noche de esperanza. Lo es, en primer lugar, porque EDUI 21 nos invita a algo muy específico, que es hablar de lo que hay que hacer. No de lo que se hizo o no se hizo, no de lo que se hizo bien o se hizo mal, sino de lo que tenemos que hacer de acá para adelante. Y lo hace presentando un conjunto de propuestas que discutiremos, que seguramente no son todas perfectas, un conjunto de propuestas que encierra mucha diversidad atrás, porque una de las características importantes de EDUI 21 es que no todos los que estamos ahí coincidimos en todos los diagnósticos ni en todos los planteos, pero esa no es una debilidad de EDUI 21, eso es una fortaleza.
porque refleja la capacidad de traer a gente con puntos de vista diferentes, y tiene esa capacidad porque nos invita a hablar para adelante. Y es mucho mejor y agrega mucho más valor discutir y aún discrepar sobre lo que hay que hacer que sobre cualquier cosa que tenga que ver con el pasado. Ese ejercicio es exigente. Nos obliga a todos a superar la simple denuncia de los errores cometidos y a superar también los ejercicios de autocomplacencia. Es mucho más fácil criticar o autoelogiarse que proponer. Y la lógica de UI21 y una de sus principales virtudes es que nació para proponer y nos invita a proponer y a discutir propuestas. Un segundo motivo, y yo creo que el esencial por el cual esta es una noche muy especial, es que estamos asistiendo a la consolidación de una coalición a favor del cambio educativo. Una coalición transversal, inmensamente rica, que abarca a gente de la sociedad civil y a gente del sistema político, que abarca a gente que está dentro del sistema educativo, a gente que está fuera del sistema educativo, que abarca a gente de todos los partidos, porque en todos los partidos, insisto, en todos los partidos hay gente a favor del cambio educativo. Y consolidar esa coalición es un paso esencial para que el cambio efectivamente se produzca. A los grandes cambios no los producen los diseños de gabinete, ni siquiera los producen únicamente las leyes, aunque las necesitan. A los grandes cambios los producen estados de opinión pública y coaliciones anchas que son capaces de sostenerlos desde lo social y desde lo cultural. Y esa es la principal razón por la que UI21 es tan importante. Porque la confrontación fundamental que tenemos hoy en la enseñanza no es una confrontación entre amigos y enemigos de la educación, eso no existe. No es una confrontación entre quienes quieren dar más recursos o quieren dar menos recursos. No es una confrontación simplemente entre partidos políticos. La confrontación fundamental que hay en la enseñanza uruguaya de hoy es la confrontación entre los que queremos el cambio educativo y los que prefieren el inmovilismo. Y esto es un momento de fortalecimiento de quienes queremos el cambio educativo. Es por eso que estamos acá. Porque queremos el cambio y porque además tenemos sentido de urgencia. Porque sentimos que cada día que pasa sin que el cambio educativo se concrete es un día más que alumnos provenientes de hogares vulnerables están recibiendo una educación de peor calidad que la que necesitan y merecen. Cada día que pasa sin que concretemos cambios educativos es un día en el que hay chicos que dejan de estudiar, hipotecando su futuro personal. Cada día que pasa sin que concretemos el cambio educativo es un día más que nos alejamos de esa tradición de la que pudimos sentirnos tan orgullosos los uruguayos, que supo combinar calidad y con equidad, y cuanto más lejos nos quede ese antecedente, más difícil va a ser restablecer contacto con él. Comparto el optimismo de Pablo. Creo que, si bien es cierto que hay dificultades, si bien es cierto que va a haber tensiones, el cambio educativo es posible en este país. A veces a los uruguayos nos gusta demasiado autocriticarnos y decirnos que somos demasiado conservadores y decir que somos incapaces de cambiar nada. Y cuando decimos eso somos injustos con nosotros mismos. Si miramos para atrás, vamos a ver que en una ventana de años no demasiado grande, cambiamos el sistema de seguridad social, introduciendo, por ejemplo, las AFAPs.
Cambiamos el sistema electoral, introduciendo, por ejemplo, la segunda vuelta. Cambiamos el sistema impositivo, introduciendo, entre otras cosas, el IRPF. Cambiamos el sistema de salud. Cada uno de nosotros podrá estar a favor o en contra de cada uno de esos cambios, pero no es verdad que los uruguayos no seamos capaces de cambiar nada. Lo que nos pasa a los uruguayos es que tenemos un gran cambio pendiente, que es el cambio educativo. Y creo que lo que pasa hoy nos ayuda a todos a creer que el cambio educativo es el próximo cambio a venir. Muchas gracias.